reflexionar en torno a la situación de los derechos humanos. Mucha materia que cortar, muy difícil, imposible sintetizar todo lo que está ocurriendo en el planeta. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por abordar algunas de las cosas más relevantes. Una de ellas pudiéramos entenderla como una buena noticia y se refiere fundamentalmente a la tregua que se acaba de firmar entre Israel y el grupo Hezbollah, que en estos momentos combate en territorio del Líbano. Esa tregua por 35 días, pues una ventana de esperanza de que el entendimiento se pueda alcanzar, que las negociaciones, que la política, cumpliendo la función que en teoría debe tener, procure encontrar los caminos de la convivencia, de la complementariedad, de la garantía de la vida digna para todos. Ojalá pues esta ventana hacia la paz definitiva, hacia la paz total, pues persista y se amplíe al resto de los conflictos que proliferan lamentablemente en el planeta. En otro escenario, la guerra entre Ucrania y Rusia continúa y ahora lo hace desde una amenaza muy preocupante que tiene que ver con el uso de armas de última generación con capacidades de destrucción y de muerte inimaginables que pudieran provocar pues una confrontación aún de mayor alcance. Ante eso, pues el ejemplo de la tregua entre Israel y Hezbollah pues pudiera o debería servir precisamente para que pudiéramos entendernos y promover también la paz necesaria en ese conflicto en concreto entre Rusia y Ucrania, que es garantía de la paz mundial, ¿verdad? La humanidad lamentablemente continúa afrontando una serie de situaciones que solo a través de una conciencia plena, una conciencia humana del significado de la vida, pues podrá enfrentar con éxito. Desde los autoritarismos, desde el neoliberalismo, desde proteccionismo mal interpretado, desde la proliferación de las teorías de la conspiración y de las noticias falsas, la manipulación de la verdad, fanatismo religioso, la individualidad o el individualismo, la confrontación entre las visiones de la vida, ¿verdad? Que derivan en muchas consecuencias, entre ellas una que nos afecta en alguna medida, que tiene que ver con la movilización de las personas, la migración que es multicausal, que está ocurriendo en todas partes del planeta. Y mientras unos se ven en la necesidad de irse, otros se están viendo en la necesidad de protegerse, entre comillas. Vemos cómo proliferan también las políticas anti-inmigración, las declaraciones, las posiciones contra los migrantes. Gente extremadamente vulnerable que ya de por sí carga una tragedia enorme adentro y que luego no encuentra oídos que permitan viabilizar una vida de calidad para todos. Debemos continuar combatiendo todo lo que tiene que ver con el empobrecimiento de las mayorías, con la negación de las desigualdades, con burocracias desbordadas que cierran los ojos ante la realidad. Yo creo que esas son cosas que la humanidad debe encontrar los caminos de coherencia y consistencia que le permitan reaccionar y exigir
exigir en el marco de la paz, en el marco de las leyes, en el marco de los compromisos previamente acordados, que se cumplan esos objetivos. Vemos también cómo en este momento histórico una herramienta tecnológica, digamos, muy, muy importante, muy significativa, con mucha capacidad de impacto, como eso que llaman la inteligencia artificial, que al final no es inteligencia artificial porque ha sido creada por seres humanos, está sirviendo para múltiples propósitos también. Unos que pudiéramos entender como optimistas, en la medida en que nos ayude a vivir mejor, a construir calidad de vida para todos, facilitarnos las cosas. Y otro que deriva en preocupaciones crecientes. Preocupaciones en torno a la permanente y continua degradación moral y cultural que viene experimentando la humanidad en los últimos años, y que en el contexto en el cual estamos, donde unos con poder pueden manipularnos de la manera en que nos manipulan, y sin estar plenamente conscientes de eso, pues corremos riesgo de perpetuar los conflictos, de alejar las posibilidades de solución. Creo que hay que potenciar la lucha, el trabajo que se ha venido haciendo a través de décadas, de mucho tiempo, en materia de derechos humanos, y sobre todo potenciar las capacidades de la sociedad para que comprenda a cabalidad cuál es su significado. Eso es la única herramienta que puede servirles para confrontar las distintas formas de poder que se han venido imponiendo. Y aquí queríamos comentar dos cositas. Una, la primera, que tuvimos la oportunidad de participar en la asamblea conmemorativa del 10º aniversario de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, en este caso en su capítulo de Venezuela, ¿verdad? 10 años trabajando en procura de múltiples objetivos, entre ellos todo lo que tiene que ver con la inculturación de la iglesia amazónica, darle a la iglesia católica un rostro amazónico, que se viene trabajando en los distintos territorios de la Amazonía. Y otra es continuar con el mensaje, con esa misión que desde el Laudato Si nos ha impuesto el Papa, de promover un enfoque para interpretar la vida desde la ecología integral, desde la interdependencia, desde el reconocimiento del valor de la vida humana y de todas las especies, ¿verdad? La necesidad de cuidar el planeta y fundamentalmente esta región, que es estratégica en diversos aspectos para seguir proveyendo a la humanidad de servicios ambientales esenciales. Entonces, desde REPAM, pues el trabajo continúa, el trabajo debe seguir vinculándose y articulándose con la sociedad fundamentalmente, y bueno, tenemos un campo de trabajo bien hermoso para los próximos tiempos. El otro tema que queríamos tocar tiene que ver con la llamada COP29, la reunión de las partes que suscribieron en su oportunidad el protocolo de Kioto. Esta COP29 acaba de finalizar en Bakú, Azerbaiyán, con muchas expectativas en torno a las posibilidades de mejorar las capacidades de actuación ante el problema del cambio climático, lamentablemente con cada vez más desengaños, más desencuentros,
las negociaciones climáticas, como las de biodiversidad y como todas aquellas que están moviendo la acción internacional, pues cada día se mercantilizan más y todo el debate pues gira en torno al dinero. El dinero es el motor que en teoría debe promover cambios, ¿verdad? Una de las grandes preocupaciones en este instante era comprometer mayores ayudas económicas que, repito, en teoría deberían fluir desde los países con economías más desarrolladas, esos países que son los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son la causa principal del calentamiento global y del cambio climático en general. Pues se esperaba que aumentara significativamente el traspaso de recursos financieros para que las economías de los países más pequeños, menos desarrollados, pudieran implementar las cosas que hay que implementar para esa llamada transición energética. El cuestionamiento permanente inicial al consumo de hidrocarburos se ha venido dulcificando, velando, ¿verdad? Ya ni siquiera aparece en las declaraciones finales la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos. Las dos últimas COP se han realizado precisamente en países que tienen una alta dependencia a la producción y comercio de hidrocarburos. Están de alguna manera influenciadas las delegaciones por los intereses de la industria quizás más poderosa del planeta, que es la industria petrolera. En todo caso, pues sí se logró un compromiso de financiamiento en torno a 300.000 millones de dólares al año. Cuando uno escucha estas cifras, pues a mí me impresionan, 300.000 millones de dólares al año, que en teoría deben fluir hasta el año 2035, con esa periodicidad anual y con ese monto alrededor de 300.000 millones de dólares, desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, para que estos países apliquen esos recursos en mejorar sus capacidades de adecuación y de transición energética. Veremos hasta qué punto esto es así. En principio, porque nunca quedan claras cuáles son las condiciones de esos flujos de capital, ni cómo, ni dónde, ni cuándo se deben invertir, ¿verdad? Y todo bajo la lógica de la mercantilización, pues nos hace dudar. Sin embargo, pues quienes participaron en la cumbre, sobre todo las autoridades, señalan que los acuerdos mínimos que se alcanzaron son suficientes para asegurarnos que la temperatura no supere en ese proceso de aumento continuo que tiene el 1,5 grados hasta el año 2050. Ya los estudios científicos nos han demostrado que si se excede ese umbral del 1,5 grados, pues los problemas ambientales, que ya son gravísimos, que los vemos día a día, pues se van a potenciar. En cambio, los problemas climáticos fundamentalmente. Por otra parte, otro de los acuerdos va en torno a lo que llaman las normas para establecer, fortalecer el mercado de carbono. Otra pantomima lingüística que en teoría permite a aquellos países que menos generan gases de efecto invernadero, a los cuales les son asignados cupos, poder negociarlos, venderlos a aquellos países que también tienen cupos, pero que son los mayores proveedores de gases de efecto invernadero. Entonces, en la lógica economicista, mercantilista, usted que vive en un país subdesarrollado
que los acuerdos le dicen que puede alcanzar emisiones hasta cierto volumen. Usted puede simplemente vender parte de esa cuota a otro país para que exceda el que le había sido fijado. Esos mecanismos que difícilmente van a contribuir de manera efectiva a corregir las causas del cambio climático. Y mientras tanto continuamos a la expectativa de esa transición energética. Para quienes no representan gobiernos o empresas, esta COP29 de nuevo fue un escenario de decepciones que van desde estar inconformes con ese flujo de 300.000 millones de dólares porque se aspiraba a que los países desarrollados pues transfirieran 1.000 millones, 1 billón de dólares anuales. Entonces son todos los ceros que ustedes se imaginan. Entonces pues por ahí continuamos haciendo negocios y cayéndonos a tiros y sin resolver el problema. En todo caso esperaremos hasta la próxima COP a ver qué resuelven. La próxima COP entiendo que va a ser en Brasil. Brasil, aunque es también un país que tiene una industria petrolera floreciente y creciente, pues también tiene otras posiciones en materia ambiental que probablemente puedan contribuir a aterrizar el discurso y el debate hacia cosas más concretas. Países como China y Arabia Saudí, el primero, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en este momento, producto de su enorme proceso de industrialización, y el segundo, el mayor productor de petróleo del planeta, pues no están incluidos entre aquellos países que deben proveer recursos, ¿verdad?, a los demás, a los más débiles, para que puedan implementar proyectos, políticas, medidas dirigidas a minimizar los efectos del cambio climático, entre ellas la transición energética. Bueno, veremos qué ocurre. Mientras tanto, la naturaleza no para, la naturaleza sigue reaccionando a las agresiones continuas que la humanidad viene haciéndole desde hace mucho tiempo. Y bueno, no tardaremos en volver a reportar tragedias climáticas, migraciones, inundaciones, incendios, todas estas cosas que parecen convertirse en la nueva normalidad. La normalidad que no deberíamos aceptar, la normalidad a la que la humanidad no puede correr el riesgo de acostumbrarse porque se compromete su propia vida. Y esta vez hemos escogido el tema de la guerra a propósito para reflexionar. Y hay muchas frases, encontramos un número gigantesco de frases. Vamos a recoger 6 cortas. La primera de mi amigo Albert Einstein, que casi que es cliente de este programa. Él dice: la paz no puede mantenerse por la fuerza. Solo se puede lograr mediante la comprensión. Cuánta comprensión y cuánta tolerancia nos hace falta. La otra es atribuida a Dwight Eisenhower. Fue presidente de los Estados Unidos, pero también combatiente militar en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea que algo debió saber acerca de esto. Y nos dice: odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez. El Papa Juan Pablo II, el santo San Juan Pablo II, lo sintetiza en muy pocas palabras. Dice: la guerra es una derrota para la humanidad. Sea donde sea del tamaño, de la magnitud que sea, es una derrota para la humanidad. Ronald Reagan nos dijo: la gente no hace la guerra, la hacen los gobiernos. Autoconfesión, ¿verdad?
muertos en la guerra por lo general no tienen nada que ver con las decisiones de ir a esos conflictos. Y por último, Erich Hartmann señala: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen, sí se odian, pero no se matan.